Bienvenidos a esta clase virtual de estructura de datos. Estamos ya en el módulo 4, en la clase práctica. Lo que vamos a desarrollar esta vez son ejercicios sobre grafos, también llamados gráficas, así vamos a encontrar en algunos libros. Recordamos que para eso se utilizan nodos, que son llamados vértices y aristas. Les invito a esta clase. Adelante. Estructura de datos, clase práctica. En el módulo 4 vamos a desarrollar ejercicios, algoritmos específicamente sobre grafos. Recordamos cómo están estructurados los datos. Para eso vemos la siguiente placa. En estructura de datos tenemos tipos de estructuras dinámicas y estáticas. En este caso, trabajaremos con la estructura de datos dinámicas, que son los grafos. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que las estructuras dinámicas no requieren dimensionamiento de memoria previo. Esto quiere decir que no tengo la necesidad de indicar cuánto de memoria voy a utilizar, sea un espacio pequeño o grande, no es necesario, ya que se va utilizando la memoria en base a requerimientos. Esa es una de las características de las estructuras de datos que son dinámicas. Los grafos son muy particulares, ya que trabajan con nodos, igual que los árboles. Pero en este caso vemos, en los árboles vemos una estructura por niveles. En los grafos vemos generalmente una formación de cilindros. Pueden tener otro tipo de formas, pero tienen en sí puntos que van cerrando. Eso es particular en los grafos. Vamos a ver otras utilidades antes de ingresar y hacer los ejercicios. Los grafos. Los grafos se usan para modelar problemas definidos en términos de relaciones o conexiones entre objetos. Y esto lo vamos a ver en algoritmos porque estamos en la clase práctica. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Tienen un amplio uso en ingeniería para representar redes de todo tipo. Transporte. Nosotros vamos a utilizar grafos donde vamos a indicar calles, rutas, vías que sean de tren, carretera, avión, de acuerdo a grafos. También el uso de los grafos va para los servicios de comunicación, área eléctrica, gestión de gas, agua y actividades en el planeamiento de proyectos. Esto es muy útil en el ámbito universitario, ya que en determinados momentos nos encontramos con un proyecto, con el desarrollo de un proyecto. Cada desarrollo de proyecto debe tener una planificación de actividades. Esta planificación de actividades se realiza generalmente con un diagrama que se denomina diagrama de Gantt, y este diagrama se usa mucho con el diagrama de PERT, y aquí es donde ingresan los grafos, ya que el diagrama de PERT tiene nodos. Cada nodo indica un proceso. Este proceso tiene un inicio y tiene un fin, y también se puede realizar a la par con otros procesos. Esto es lo que se indica en el diagrama de PERT con utilización de grafos. Lo veremos seguidamente. ¿Qué es un grafo? Antes de ingresar a los ejercicios, es muy importante que recordemos el concepto y tengamos claro cómo se desarrolla el seguimiento, la creación, eliminación de nodos en cuanto a los grafos. Iniciamos. Un grafo G, lo denominamos G, solamente porque es un grafo, puede tener cualquier otro nombre, es igual a B y E. Está compuesto de B y E. ¿Qué significa B y E? Lo recordamos. B, conjunto de vértices. Entonces, un grafo está compuesto de vértices. ¿Cómo vemos esto en un algoritmo? Lo vamos a ver seguidamente de acuerdo a determinadas personas, cómo ellos lo fueron desarrollando para encontrar caminos más cortos, por ejemplo, en el recorrido de un grafo. Tenemos también E. ¿Qué es E? Conjunto de aristas o arcos, también llamado arcos.
que conectan los vértices en B. Entonces, cada vez que hablamos de grafos, tenemos que recordar dos puntos principales: las aristas y los vértices. Una arista E, por ejemplo, W es un par de vértices. En el ejemplo tenemos un grafo que tiene determinados nodos. Los nodos también son llamados vértices. Vemos aquí el nodo A. El nodo A tiene una relación y una trayectoria directa con el nodo B. Luego A con C y A con D. Y ahí vamos viendo las aristas. Entonces, cuando hacemos referencias en un grafo, hacemos referencias a los vértices o los nodos, tenemos que recordar que son los puntos. Serían los vértices de este grafo A, B, C, D y E. Es decir, todos sus nodos. Todos los nodos están indicados aquí. Luego tenemos un conjunto de aristas. Cuando hablamos de aristas, ya tenemos dos nodos. Sería como una trayectoria o un camino, también llamado camino. Ahí tenemos entonces conjunto de aristas de este grafo A y B. Esa es una arista. A y C es otra. A y D, otra arista. Seguidamente, B y E, C y D, C y E, D y E. Ahí tenemos otras aristas de este mismo grafo. Teniendo eso muy presente, vamos a desarrollar un algoritmo que nos indique cómo llegar de un punto a otro punto por un camino más corto. Un ejemplo, quiero ir del punto A al punto E. ¿Cuál es el camino más corto? ¿Es más corto ir de A, B a E o de A, D a E o de A, C a B? Entonces, aparentemente son iguales para este mismo grafo, pero debemos determinar unos factores previos para determinar cuál es el camino más corto. Vamos al siguiente. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Este ejercicio consiste en visualizar el grafo, sobre todo los nodos. Visualicemos los nodos. Tenemos determinados nodos y un número en cada trayectoria. Tenemos ahí de A a B, de B a G, de G a Z. Ahí tenemos un camino. Esa es una opción, porque el objetivo de este ejercicio es que verifiquemos cuál es el camino más corto para llegar desde A hasta Z, desde el inicio hasta el final de este grafo, a través de un recorrido determinado. Tenemos otro tipo de camino posible. Este camino sería A, B, F, G, Z. Si nos fijamos en el grafo que tenemos aquí a disposición, podemos ver que también hay otros caminos. Otro sería de A a D, E y Z. Tenemos que tener en cuenta también los números que están en cada trayectoria. Para elegir el mejor camino o el camino más corto, existen algoritmos ya creados de unas teorías. Entonces vamos a ver esas teorías, esos algoritmos, para determinar de este mismo grafo cuál sería su camino más corto. Aquí está el desarrollo del ejercicio. Este ejercicio nos ayuda a conocer el funcionamiento de recorrido en cuanto a grafo y sobre todo tenemos una solución. Para desarrollar este algoritmo se requieren varios pasos, muchos pasos hasta llegar a la solución. El último paso indica la solución. Vamos a ver el algoritmo. La función Dijkstra. ¿Por qué Dijkstra? Porque es la persona que hizo este algoritmo. Grafo G, nodo-salida S.
Usaremos un vector para guardar las distancias del nodo salida al resto entero distancia n. Inicializamos el vector con distancias iniciales bien puntuales. Atención, booleano visto, n. Vector de booleanos para controlar los vértices de los que ya tenemos la distancia mínima. Ahí el dato importante es la distancia. Para cada W vamos a indicar E, B, G, hacer. Ahí tenemos una condición. Si no existe arista entre S y W, entonces distancia W infinito. Eso cuando no existe arista entre puntos determinados. Puedes marcar la casilla con un -1, por ejemplo, ya que es infinito. Si no, es decir, en caso contrario del ciclo si no se cumple la primera condición, si no, distancia W es igual a peso, SW. Fin si, cerramos el ciclo si, fin para, se cierra el ciclo para. Este algoritmo tiene una segunda parte, esta es la primera parte. Cuando lo vamos a visualizar, tenemos que visualizar de forma conjunta. Ahora pasamos a la siguiente parte. Pseudocódigo del camino mínimo. Distancia S es igual a 0, continuando con el algoritmo que empezamos en la placa anterior. Visto S, igual cierto. N es el número de vértices que tiene el grafo. Entonces tenemos indicado cuál es el número de vértices en el grafo anterior. Mientras que, ahí tenemos un ciclo mientras, que indica una condición. ¿Cuál es esta condición? Mientras que no estén vistos todos, no se hayan vistos todos, realizar el siguiente proceso. Vértice es igual a tomar el guión bajo mínimo del vector, distancia y que no esté visto. Ese es el procedimiento que se va a realizar. Seguidamente, visto vértice es igual a cierto. Para cada W, diremos E, sucesores, G, vértice, hacer. Hay una condición. Si distancia W es mayor a distancia del vértice más el peso vértice W, entonces la distancia W es igual a distancia vértice más peso vértice W. Ahí termina el recorrido. Fin si, fin para, fin mientras y fin de la función. Con este algoritmo indicado en un pseudocódigo se indica el camino mínimo o el camino más corto, siguiendo la teoría indicada por Dijkstra. Veamos el resultado. Aquí está indicado el resultado. Tenemos el mismo grafo con todos sus nodos, pero hay nodos que están marcados de color rojo. Esos nodos son los que nos llevan al camino más corto. Nos fijamos por qué. De A a D tengo una distancia, 5. De D a C, 4. De C a B, 2. Y así sucesivamente. El camino va de A a D, ese es el camino, el primer trayecto. De D a C, de C a B, de B a F, de F a E y de E a Z. Llegamos entonces desde el punto inicial del grafo hasta el punto final del grafo, siguiendo una trayectoria determinada por un algoritmo que encontró el camino más rápido. Esta es la solución del ejercicio.
Con esto damos cierre a esta clase de estructura de datos. Estudiamos esta vez los grafos. Recordamos que los grafos son un tipo de estructura dinámica, es decir, que no necesitan dimensionarse previamente. Lo que estudiamos aquí fue uno de los ejemplos de la función Dijkstra, donde vimos el recorrido de un grafo que se puede hacer en un grafo para encontrar el camino más corto. Si van al manual de lectura, encontrarán diferentes tipos de algoritmos de otras personas que también hicieron sus propias teorías de recorrido de grafos. Les pido que puedan considerar ellos y siempre en todo momento recordar que la diferencia entre árbol y grafo consiste entre los vértices y las aristas. Si tienen alguna consulta, recurran a los foros, los correos en plataforma y ahí obtendrán las respuestas. Gracias.